Hablaremos entonces de lo prometido, es decir, contaremos una impostura. En uno de los cuentos de Historia Universal de la Infamia, Jorge Luis Borges escribe acerca de un impostor. El cuento se llama El impostor inverosímil Tom Castro. Para construir el cuento, Borges trabajó con un artículo que apareció en la Enciclopedia Británica en 1911. Muchos de los cuentos, y especialmente de los ensayos de Borges, provienen de la Enciclopedia Británica. Cito, por ejemplo, el idioma analítico de Wilkinson, que está construido a partir de un artículo que apareció también en la Enciclopedia Británica, ya que Wilkinson no es muy conocido. Bueno, ahora lo conocemos todo porque hemos leído el ensayo de Borges. En este caso, este artículo que apareció en la enciclopedia, se contaba la historia de un impostor. Se llamaba el artículo El demandante Tichborne. Vale la pena contar la historia. Borges después remodeló ese artículo, naturalmente, con más elegancia y con más ficción. Es mejor contarlo como lo contó Borges, no exactamente igual, pero digo, siguiendo el andar de Borges. Roger Tichborne era un muchacho que nació en 1829 en Francia, aunque pertenecía a una familia muy encumbrada de la nobleza británica. La familia era británica, pero nació en Francia. Los Tichborne habían estado muy cerca del rey Jacobo en el siglo XVII. Sus descendientes heredaron una gran fortuna y su posición era la de una de las principales familias católicas de Inglaterra. Roger era el hijo mayor de Jane Frances Tichborne y de Henriette se llamaba, pero en inglés es Henriette Seymour. Esta dama odiaba a Inglaterra, era inglesa pero odiaba a Inglaterra, era católica, ¿no? E hizo nacer a su hijo en París, como hemos dicho. Rápidamente, sin embargo, debió regresar con él a Inglaterra. Pero allí persistió el odio materno por su país y Roger no recibió ninguna educación inglesa. La madre lo educó y le habló siempre en francés. En 1849, Roger se trasladó a Dublín y se incorporó al 6º Regimiento de Guardias Dragoneantes. Su acento francés, desde luego, lo convirtió en burla de todo el regimiento, que se divierte fácil. Entonces, sintiéndose defraudado por el servicio militar, desertó y emprendió un viaje a Sudamérica. Llegó a Valparaíso, después cruzó los Andes. En 1854 llegó a Río de Janeiro y en abril de ese año partió de Río y desapareció en el mar porque su embarcación naufragó con todos los tripulantes. Sin embargo, había una persona que no estaba convencida de la muerte de Roger. Esa persona era su madre, naturalmente. Ella vivía en París. Desesperada, comenzó a recibir en su residencia a cualquier marinero vagabundo que se presentara para dar alguna clase de noticias sobre naufragios, sobrevivientes, etc. Hizo publicar una gran cantidad de avisos buscando información sobre el viajero perdido. Estoy buscando fulano tal, gratificaré al que me dé información, todas esas cosas. En noviembre de 1865 recibió el informe de una agencia de Sydney, en Australia, y allí se le comunicaba a la señora que había aparecido un neato que correspondía a la descripción de su hijo. Este señor se desempeñaba como carnicero. Ahora, en realidad, este tipo no tenía ninguna clase de parecido con el heredero perdido, y no era. Era un tipo cualquiera. Roger, el hijo naufragado, era delgado, de rasgos fuertes, cabello negro y lacio, y el tipo del cual se daba noticia desde Sydney era gordo, tenía el pelo castaño y ondulado. Bueno, Borges habla de unos rasgos que no estaban marcados en absoluto y de una amable sonrisa de imbécil. Así lo describe, extraordinario, ¿no?
Bueno, este supuesto, Roger Tichborne, inició conversaciones con la familia. Su primera carta, la carta enviada desde Sydney a la señora Tichborne, era propia de un iletrado y además hacía mención a circunstancias y hechos de los que la vieja no tenía ni el más mínimo conocimiento. Pero tan grande era la obsesión de la señora Tichborne que se creyó todo y finalmente le ofreció dinero para que viajara a Europa, a este tipo. El impostor en realidad era un gilastro que había sido manipulado por gente de su entorno, unos amiguetes que tenía por allí, ¿no? Entonces él mismo, el carnicero, no estaba muy seguro de partir hacia Inglaterra, pero ciertos tipos que estaban cerca de él estaban fascinados por aquella historia y entonces agarró viaje. Especialmente influía sobre él un sirviente negro de un antiguo varón inglés llamado Bogle, que lo ayudó, incluso después lo acompañó en su viaje. Los dos partieron de Sydney y Bogle, dada su experiencia en el trato con aristócratas, lo fue entrenando en el viaje en los rudimentos del papel que le tocaba jugar. Bueno, ni bien llegó a Londres, el demandante, el carnicero, realizó una fugaz visita a la casa Tichborne. Allí se hizo de dos importantes aliados: el antiguo abogado familiar, un señor Hopkins, y un anticuario de Winchester llamado Bagent, que conocía íntimamente la historia de la familia. El demandante necesitaba de ellos para sostener la impostura. Desde Londres, el supuesto heredero viajó a París y allí visitó a la señora Tichborne, que lo reconoció inmediatamente. La eficacia de la diferencia, dice Borges en un pequeño subtítulo. Dice que el criterio para esta impostura fue el siguiente. Por ejemplo, si uno quisiera hacerse pasar por el Kaiser de Alemania, inmediatamente recurriría a unos bigotes en forma de manubrios, a un brazo muerto y a una actitud marcial, ¿no? Sin embargo, Bogle pensaba que era mejor, para representar, por ejemplo, al Kaiser ya citado, un tipo lampiño, con un brazo bueno y totalmente libre de cualquier marcialidad. Y esto fue lo que hicieron los impostores. Y la vieja se conformó. Vio que el chico ignoraba completamente el francés, que ella lengua en la que había crecido. Le entregó al supuesto heredero diarios y cartas que el hijo verdadero le había escrito durante su estadía en Sudamérica, y el hombre de Sydney utilizó estos documentos para estudiar todavía mejor su papel. Los miembros de la familia Tichborne declararon por unanimidad que el tipo era un impostor, y poco después obtuvieron pistas que los llevaron a averiguar el verdadero nombre de este carnicero. Se llamaba Edward Orton y era hijo de un carnicero, el carnicero el mismo. El impostor creyó que podría eludir esas acusaciones mientras tuviera el beneplácito de la señora Tichborne. Claro. Pero ella... estábamos todos bien, ¿no? Porque estaba contento este señor Orton, que se hacía pasar. Claro. Estaba contento el abogado, estaba contento el cómplice, Bogle, todos iban a ser muy prósperos. Y estaba contenta la señora. También, entonces... La señora Tichborne, estamos todos contentos como en una obra de Alejandro Casona, ¿no? ¿Cómo se llama? En los árboles mueren de pie, sí. En los árboles mueren de pie. La madre Bueno, se hacía hasta ahí era todo fenómeno. Pero se murió la vieja. Tuvo la mala idea la señora Tichborne de morirse, y Orton no tuvo más remedio que someterse a un juicio que le iniciaron los parientes. Imagínense. Sin embargo, algunos declararon a favor de Orton, creyéndolo verdaderamente Tichborne. Y otros declararon a su favor, qué sé yo, porque fueron sobornados. Y también había muchísimos acreedores que estaban interesados en que el tipo fuera quien decía ser para cobrar. Y claro, sí. Y Bogle, el morocho, el cerebro, hizo una maniobra que consistió en enviar una carta a un diario hablando mal de su compinche y firmándola como si la hubieran escrito los jesuitas.
Y entonces inmediatamente todos reaccionaron pensando que el tipo era víctima de una conspiración de los jesuitas. En aquellos años bastaba ser acusado por los jesuitas para que se presumiera la inocencia de uno. Una segunda impostura, Sí, ¿no? claro, Se va una segunda sumando. impostura. Pero bueno, al final fue a juicio y le dieron 14 años de cárcel. Hubo algunos disturbios en Londres a raíz de este juicio, gente que reclamaba la libertad de Orton, pero la agitación se calmó y cuando el tipo salió de la cárcel en 1884, el público ya no tenía interés en él. Le descontaron 4 años porque en la cárcel se portó muy bien, se hizo querer en la cárcel. Era su oficio, dice Borges. Es lo que sabía hacer. Y lo soltaron. Pero la gente ya no tenía mucho interés en él. Empezó a dar conferencias. En general, a veces en algunas conferencias declaraba su inocencia y en otras se confesaba culpable según el humor del público. Él iba viendo si el público tenía ganas de verlo culpable o inocente y operaba en consecuencia. Si lo querían inocente, decía, no, nunca hice eso, soy el verdadero, qué sé yo. Y cuando el público quería una confesión, Seguir, claro. él confesaba. Un portador profesional. Sí, claro que sí. Y esta es la historia de este señor Orton, que se hizo pasar por Roger Tichborne, y que está contado por Borges en el libro Historia Universal de la Infamia, en el cuento que se llama El inverosímil impostor Tom Castro. Tom Castro era el nombre que Roger, el verdadero, había adoptado en Sudamérica, en Valparaíso, en Río de Janeiro. Yo le dedicaría esta charla a ese, al verdadero Roger, y también a Alejandro Casona, ¿no? Porque Los árboles mueren de pie también es la historia de un impostor a quien por mérito o por obsesión aceptan. Sí, Bueno. la madre. Es la madre, ¿no? vieja, La que sí, la vieja. La abuela, me parece, o la madre. Una vieja igual. Que se hace la que se lo cree todo. Se hace la que se lo cree todo. Pero finalmente lo sabía desde el inicio. Lo sabía, ¿no? desde el principio. Sí, desde el principio compró la farsa. Está muy bien. Está muy bien, eso es extraordinario. ¿Qué importa si es el verdadero o el falso? ¿Qué importa? ¿Qué importa si la persona que nos ama en realidad no nos ama tanto como dice? Si para hacérnoslo creer hace toda clase de actos Amorosos, amorosos. digámoslo. Sí. ¿Y dónde está una escribanía del universo donde diga, mira, en verdad esa mujer que lo hizo feliz a usted toda su vida, o buena parte de su vida, o un día, no lo quería, o no lo amaba? Y mi respuesta es, ¿y a mí qué me importa? Pero claro. ¿A mí qué me importa si en verdad no me amaba? Es raro. Yo creo que me aman cuando dicen que me aman y hacen todos los trámites indispensables para amar y realizan todos los actos que corresponden al amor y me producen una felicidad. ¿Dónde voy a ir a buscar la verdad quinta esencial de ese asunto? Ningún lado. Yo doy por cierto que me amaba y se terminó la investigación. ¿Para qué voy a andar investigando? Bueno, muy bien. A todos los impostores que se encuentran en la sala, Son levante todos. la mano aquella persona que ejerza la impostura en este momento. Sí, casi todo. Sí. Sí, casi todos. No son evidentemente. públicos, es otra gente que se hace pasar. Gente que se hace pasar por público. Sí, señor. Y vienen aquí para afanarse pomos de leche condensada. Hemos ido a la discoteca ¿Y y... qué encontró? Eso era un impostor. Había otro tipo Que se hacía Ajá. pasar por que se discotecario. hacía pasar por el discotecario. Yo lo reconocí enseguida porque este era eficaz. Ah, E inmediatamente me pasó el tango. Me da pena confesarlo, Está bien. que tiene mucho que ver con las confesiones, con las conferencias confidenciales que hacía una confidencia y una confesión no son lo mismo. Con las confesiones que hacía el impostor en sus conferencias. Lo escucharemos en la versión de Juanjo Domínguez,